Bueno, para explicarle más a ustedes, el público, está con nosotros la doctora Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del OCE. Doctora, buenas noches, bienvenida. Qué gusto volver a verla. Muchas gracias. Doctora, estamos viendo lo que hemos visto en el reportaje. Esta empresa, Acruta y Tapia, ¿qué puede dar usted? ¿Qué puede decirnos ustedes empresa? O sea, es una empresa, el buen reportaje, que está encargada de las supervisiones. O sea, ¿usted conoce esa empresa, sabe de esa empresa? Bueno, Acruta y Tapia es una empresa que tiene trayectoria en la supervisión de grandes empresas, de grandes obras públicas. Pero a mí me llama mucho la atención que precisamente Acruta y Tapia es la empresa que constantemente gana los contratos de supervisión para la ejecución de las obras a cargo de empresas chinas. Es decir, casi siempre que gana una empresa china un contrato para la ejecución de una obra, la supervisión, el contrato de supervisión lo gana Acruta y Tapia. Pero me llama mucho la atención porque Acruta y Tapia ha tenido, desde mi punto de vista, omisiones muy importantes en la ejecución de obras, por ejemplo, en Moquegua, ¿no? En donde es claro que el consorcio chino-peruano que ganó la ejecución de la obra vial de Samegua en Moquegua subcontrató sin autorización del Estado peruano a una empresa peruana para que ejecute las obras. Esa subcontratación sin permiso debió ser denunciada por la empresa supervisora Acruta y Tapia y no lo hizo. Entonces, con estos antecedentes que están en conocimiento de la Contraloría General de la República, ¿cómo así Acruta y Tapia sigue ganando procesos de selección para supervisar grandes obras, millonarias obras, precisamente en donde los ejecutores son los chinos? ¿Se puede hacer un proyecto a medias? A hacer un proyecto con las instalaciones de las tuberías que no tengan un estudio sustentable, porque estamos encontrando evidencias que no tienen agua para abastecer a más de 1 millón de personas. No, ¿cómo? No se puede hacer, no se puede ejecutar una obra sin un análisis previo integral. Acá han hecho al revés. Han hecho al revés. Es como que, mira, esta obra que sirve para poner, por ejemplo, tuberías de agua, no ha previsto la necesidad de una fuente de agua potable para instalar las tuberías de agua. Es tan absurdo como comprar una manguera y no saber o no tener el caño al que se va a conectar esa manguera. Y ellos, o sea, ellos han estado, a mi parecer, fusionados, porque unos se encargaban del proyecto, impulsaban el proyecto, y el otro, el tema del agua, que era lo que sacaron también anterior. Y en todo siempre está metido Dummler, que es en ese entonces directorio de SEDAPAL. Claro. Aquí hay que analizar, evaluar, investigar muy bien el papel que han cumplido los más altos funcionarios de SEDAPAL, porque es posible que hayan integrado una organización criminal en la cual ellos han proyectado el gasto millonario de recursos públicos sin pensar si existía una fuente de agua potable, ¿no? Y con la única finalidad de gastar en la supuesta ejecución de una obra pública, cuando en realidad lo que ellos querían quizás era simplemente llenarse los bolsillos a través del pago de sobornos que pueden haber otorgado las empresas que ganaron la ejecución de esa obra. En base a eso, el servicio de atención de abastecimiento de agua potable, en este caso de Villa El Salvador y de la parte sur, se sustrae el agua de pozo. Eso es lo que se deduce de los documentos y del análisis técnico de la obra, porque estos sistemas de abastecimiento de agua potable no van a tener como fuente de abastecimiento, disculpen la redundancia, la tarjea, ¿no? Claro. Sino el agua de un pozo que se abastece de las aguas contaminadas del río Lurín. Esto quiere decir que van a contaminar. Si es que esa es su fuente de agua, si es que este pozo que se abastece de las aguas contaminadas del río Lurín va a ser la que va a abastecer del agua a Villa María, a Villa El Salvador, a San Juan de Miraflores, quiere decir que los niños de estos 3 distritos del cono sur van a
consumir agua contaminada, no apta para el consumo humano. Y esto tiene consecuencias gravísimas, no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo, porque el consumir agua no potable, el consumir agua contaminada, echa a perder el sistema digestivo de los niños y conduce a la desnutrición y la anemia, que además no les permite desarrollarse educativamente como ellos necesitan para posteriormente tener un trabajo digno. Y a ellos no les importa eso, simplemente es su negocio o sus lobbies y no le importa, como dije hace un momento, la población. Estos son inhumanos. Inhumanos, esa es la palabra. ¿Qué sabe usted de la UNOPS? Bueno, UNOPS, para quienes nos están viendo, es un organismo que depende de Naciones Unidas y cuya finalidad, cuyo objeto social es prácticamente trabajar como una empresa en el Perú. Mira, aquí se parte de una idea equivocada, muy equivocada. Los políticos incluso repiten que los peruanos no somos capaces de llevar a cabo una licitación sin corrupción y transparente. Y con ese prejuicio contra los peruanos, contratan a instituciones extranjeras como UNOPS, que ganan el 2% del valor de la obra. Es decir, si por ejemplo, en el caso de Rinconada, estamos hablando de una obra de 1.200 millones de soles, por desarrollar la licitación, UNOPS cobra 24 millones de soles. Y sin embargo se ha comprobado, UNOPS tiene credibilidad porque se ha comprobado de que sí ha habido corrupción en un proceso anterior. Mira, en la época de Vizcarra. Yo tengo datos no solamente de lo de Vizcarra, sino tengo datos del mal papel que desarrolla UNOPS, por ejemplo, en Pasco. Ya en otra ocasión hablaremos del mal papel que ha desarrollado, que ha cumplido UNOPS en otra licitación en Pasco. Acá el tema es UNOPS. El tema es UNOPS, porque partiendo de la idea falsa de que todos los peruanos son corruptos, contratan a una empresa por esas cifras millonarias. Y es un organismo internacional cuyos funcionarios tienen inmunidad diplomática. O sea, no le puede pasar nada. No le puede pasar nada. De tal manera que, por ejemplo, pueden recomendar que se firme el contrato con una empresa que presenta documentos falsos y no asume ninguna responsabilidad por ello. Al contrario, UNOPS sigue siendo contratado por diversas instituciones del Estado. Y yo creo que si el Ministerio Público quiere hacer un real análisis de los actos de corrupción en las obras públicas en el Perú, debería empezar por UNOPS. Claro, eso es lo correcto. Bien dicho, muy bien dicho. Deberían empezar por UNOPS porque ellos deberían de ser parte de esta organización criminal. Con sus famosas cláusulas de confidencialidad, lo que hacen es encubrir los actos de corrupción. UNOPS tiene inmunidad, como usted dice. Ya, sus funcionarios, o sea, todos los que son. Ellos, si en caso encuentran la fiscalía, mediante la investigación, como siguen investigando, participación con Dumbler y con el resto de personas que están investigando, no les pueden caer nada porque ellos están protegidos por la inmunidad diplomática. Listo, pero ahí antes de licitar pueden no considerar UNOPS o es una obligación. No es una obligación, y es por eso que yo creo, como no es una obligación y los funcionarios, algunos funcionarios públicos peruanos optan por el camino de UNOPS para evitar la transparencia en el otorgamiento de la buena prueba, en la firma de los contratos, como optan por ese camino, yo sospecho que funcionarios públicos peruanos reciben también su comisión de parte de UNOPS por contratarlos. Por contratar. Es como un médico con esos que venden las medicinas, que son, o sea, los visitadores médicos. Claro, el médico que recomienda que compres a determinado laboratorio una medicina y si no, no te vas a curar. Algo así sucede con UNOPS. El consorcio que ganó la licitación es chino-peruano. ¿Qué información tenemos nosotros sobre estas empresas chinas en el Perú? ¿Cuál es su modo operando? Yo lo primero que quisiera decir es que no todas las empresas chinas son corruptas o cometen actos de corrupción o estafan a los peruanos, porque tú sabes que yo he hecho diversas denuncias y sigo haciendo, incluso en el Congreso de la República, sobre empresas chinas que han llegado al Perú exclusivamente a
estafar a los peruanos y llevarse los recursos públicos. Ojo que hay obras que no las acaban. Ni siquiera empiezan. Hay obras en las que ni siquiera empiezan. ¿Cuál es su sistema de ellos de trabajo? Bueno, subcontratan, hacen todo eso. ¿Cómo? Poniendo de lado a las empresas chinas serias, que las hay algunas empresas que seguramente por los funcionarios que las dirigen, llegan al Perú y ganan las más grandes obras públicas, los contratos millonarios, como este de Sedapal, de 1.000 millones de soles, ¿no? Ninguna empresa peruana tiene la posibilidad de ganar esos contratos porque no tienen el respaldo financiero que sí tienen estas empresas chinas, pero es un respaldo financiero de mentiras. En papel. De mentira, porque lo que pasa es que como son empresas de la República Popular China, se presentan con el respaldo financiero del Banco Chino. El Banco Chino, que pertenece a la misma República Popular China, les da todas las garantías que ellos necesitan para los contratos más grandes. Ese privilegio no lo tienen empresas peruanas ni de otros países del mundo. Pero eso no lo ha pensado la Ley de Contrataciones del Estado, eso no lo ha pensado el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, o quizás sí lo han pensado, y por allí también tienen algo, reciben quizás algo por favorecer a las inversiones de estas malas empresas chinas. Claro. Entonces, lo que sucede, la mecánica de estas malas empresas chinas, siempre poniendo de lado a las serias, que sí he llegado a conocer, estas malas empresas chinas llegan a ejecutar la obra en la región en la que se tiene que ejecutar la obra sin un sol. Simplemente llegan con el cartel de acá se va a ejecutar la obra vial Samegua, por ejemplo. ¿Qué hacen? Subcontratan a una empresa peruana a la que le pagan muchísimo menos de lo que el Estado peruano le paga a esta empresa china que subcontrata a la peruana, ¿no? Porque han estado quejándose también de eso del pago menos. Subcontrata, les hacen trabajar hasta cierto momento y luego dejan de pagarles hasta que la empresa peruana quiebra. Y mientras tanto, además, hay otros proveedores pequeños que abastecen de computadoras, de alimentos, que abastecen de tractores, que abastecen de material, de piedra chancada, que abastecen de todo, a los que también hasta cierto momento les pagan y luego paralizan el pago y le dicen, si no me sigues dando el material, no voy a poder cobrar al Estado peruano y no te voy a pagar. Entonces, si quieres que te pague finalmente todo sigue lo que endeudándote. sigue dándome el material y las maquinarias que necesito. Y luego los chinos desaparecen. Y el Estado peruano le da la espalda a estos pobladores peruanos, a esas empresas peruanas que pusieron su sangre, su sudor y sus lágrimas en esta obra. ¿Y esto quién lo permite? ¿Acá las mismas entidades que les dan a ellos? Las instituciones públicas, pero en las investigaciones está revelándose que funcionarios de estas malas empresas chinas se reúnen con parlamentarios, los famosos niños, se reúnen con el presidente de la República. Y yo creo que también muchas de ellas deben tener relaciones con quien hoy es la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, porque hasta ahora no se establece un mecanismo de salvataje para estas empresas, para estos microcomerciantes peruanos que han sido estafados por las empresas chinas. Al contrario, la SUNAT los tiene ahorcados, están con las casas embargadas. El banco y la SUNAT tienen a estas personas al borde del colapso. Las empresas chinas vienen y le dan otras obras y más, le dan más y obras. le dan más obras y le dan todo y no pasó nada. No ¿Cuál pasó sería, nada. si nos ponemos Yo aquí solamente quisiera hacer un paréntesis, porque he hablado de los parlamentarios con los que se ponen de acuerdo algunas empresas chinas y que favorecen el ingreso de estas incluso a Palacio de Gobierno, ¿no? También hay buenos parlamentarios, y aquí quiero referirme, por ejemplo, a la congresista Marta Moyano, que cuando yo llegué con los pobladores de Moquegua, de Puno, de Cusco, a reclamar por los pagos que les debían, nos abrió las puertas la congresista Marta Moyano para hacer el reclamo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a nombre de estos pobladores peruanos. ¿Cómo es el tema si fuera el tema de la organización criminal y que todo estuviera en oscuro? ¿Cómo es su modo operando de los chinos? Porque se ha visto los viajes, como que han coincidido de casualidad con el presidente, con el gerente general, o sea, ¿cómo les pagarían sus coimas? ¿Cómo negociarían esa parte entre los chinos y estos funcionarios, o estos congresistas, o este expresidente? Bueno, estos actos de colusión en el que se ponen de acuerdo para defraudar al Estado favoreciendo sus intereses privados
tienen un momento en el que llegan pues a concluirse, ¿no? A concretarse. Y yo imagino que para eso sirven estos viajes a Estados Unidos, a México, a Europa, en donde Pedro Castillo se ha reunido con algunos empresarios, entre los cuales seguramente están también esos empresarios chinos. Sí, porque ha ido el señor Francisco Dungler, él ha ido 2, 3 veces sin importarle que acá se había roto una tubería en esas fechas. O sea, lo que a ellos más les importaba ha sido su negocio, su lobby, su negocio, porque eso nunca sí les importa. O sea, han estado ciegamente, le entregan a la empresa, vuelven a lo mismo, y esta empresa, como usted menciona, que hace la supervisión en todos los procesos de chinos, ¿qué es? O sea, es muy buena empresa, no ha tenido nunca problemas con la OCE. Bueno, yo creo que tiene que investigarse el papel que ha cumplido que cumplen estas supervisoras desde el momento en el que se hacen de la vista gorda con las subcontrataciones y con las estafas de las que son víctimas los microcomerciantes peruanos, ¿no? Estas supervisoras no informan, pero nada, ni a Contraloría General de la República, ni al OCE, ni a la entidad que contrata a estas malas empresas chinas, y todo eso va a tener que ser investigado por una comisión que felizmente se ha creado en el Congreso de la República, que es una comisión investigadora de los contratos firmados con las empresas chinas. ¿Y quién lidera esa comisión? Tengo entendido que, porque he sido invitada a informar, quien preside esta comisión es el congresista Héctor Valero. Es una institución, justo esta empresa que estamos hablando, es una institución confiable para llevar un proceso de selección para otorgar una obra de 200 millones para instalar agua y desagüe. ¿UNOPS? Sí. No es confiable, porque no hay nada de transparencia en las licitaciones que ellos llevan a cabo. Entonces, en las entidades o en los ministerios no están obligados a que le llenen el 2%, o sea, por gusto. Y después que pasan este prejuicio, ellos responden en algo. Por ejemplo, en este caso que usted menciona de que se afectan los subcontratistas, ¿ellos responden en algo? ¿No? Desde mi punto de vista, no. Mira, yo te puedo hablar de un caso que conozco muy de cerca, que es el de la ejecución de una obra de saneamiento ambiental en Pasco, específicamente en un centro poblado que se llama Azulmina, que se encuentra contaminado, y esta contaminación ha sido calificada como de alto y muy alto riesgo por el Ministerio del Ambiente para la vida, para la salud de los pobladores de Azulmina, en Pasco. También la empresa Activos Mineros contrató a UNOPS para que lleve a cabo la licitación. UNOPS recomendó un ganador de la Buena Pro. Descubrí que ese ganador de la Buena Pro había presentado documentos falsos, con firmas falsas, y UNOPS no hizo nada al respecto. Tuve que conseguir la denuncia del perjudicado con la firma falsa para que UNOPS retire la recomendación de otorgarle la Buena Pro y de firmar el contrato con ese postor que había presentado las firmas falsas. Pero hasta donde he tomado conocimiento, UNOPS no ha denunciado a ese postor por haber presentado firmas falsas. Correspondía que firme el contrato el que quedó en segundo lugar. Claro. Y UNOPS no ha recomendado la firma con quien ocupó el segundo lugar y que no presentó, hasta donde se sabe, documentos falsos ni inexactos. Ni siquiera Activos Mineros ha querido renegociar el precio que dicen que estaba muy alto. No lo han querido negociar y han dado simplemente por cancelado el proceso. Entonces, ¿para qué toda esta contratación de UNOPS? ¿Por qué todo el tiempo perdido en una obra que hace tiempo necesitaba ejecutarse y que no ha empezado? Para usted, ¿cuál es la solución? ¿Que UNOPS no participe en ninguna licitaciones a nivel del Perú, y que también la Fiscalía los incluya a ellos en investigación? ¿Cuál sería para usted la solución referente a UNOPS? Bueno, yo creo que en el caso de UNOPS ya debe salir de los procedimientos de contrataciones para las obras públicas en el Perú, porque simplemente nos está quitando millones y millones de soles. 24 millones de soles, por ejemplo, en este contrato de Sedapal lo necesitamos para construir un colegio, para dotar de salud a los niños, por ejemplo, que están en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas esperando allí una cama,
para los niños que están en estos momentos durmiendo a las afueras del hospital del niño. Esos 24 millones de soles que se está pagando o que se ha pagado solamente por este contrato a UNOPS, lo necesitamos. Sí. No hay necesidad de contratar a UNOPS. Pero ¿qué es lo que necesitamos? UNOPS es mayor corrupción, mejor dicho. No se debe llamar UNOPS, se debe de llamar corrupción. Yo creo que sí. Porque yo creo que claro, sí. O sea, yo creo encima, que sí. O sea, pero ¿qué puede hacer la fiscalía? No puede hacer nada. Bueno, lo que pasa es que debe seguir ciertos trámites a nivel internacional, a nivel diplomático, para incluir a estas personas que dirigen. Pero sí se puede. Claro, sí se puede, pero están protegidos con una inmunidad que no permite que en estos momentos se inicien. Y su inmunidad más se empoderan, recibiendo más millones, justo de nosotros los peruanos. Por supuesto. Pero además, ya en el sistema de contrataciones del Estado peruano es necesario cambiar personas. Yo siempre digo, Isabel, aunque tengamos la mejor constitución del mundo, la mejor ley de contrataciones del Estado del mundo, las cosas no van a cambiar mientras sigan los mismos funcionarios corruptos de siempre. Ejemplo, Ada Basulto, del organismo supervisor de contrataciones del Estado, encargada de supervisar 60 mil millones de soles anuales en licitaciones. ¿Quién la designó? Pedro Castillo. Pedro Castillo designó a Ada Basulto para que supervise la correcta ejecución de las licitaciones en el Perú. ¿Quién puede creer eso? Eso es mentira. Es mentira. Y Ada Basulto fue puesta allí para que cumpla un papel. En Ancash conocemos bien a esa señora. Pero, y es un tema que se tiene que realmente tocar a fondo, porque ninguna prensa de Lima lo ha hecho, pero te doy mi palabra que acá lo vamos a sacar. A mí me llama muchísimo la atención que la señora Dina Boluarte, que dice que está con las manos limpias, mantenga a la señora Basulto allí, porque la señora Basulto tiene realmente un historial absolutamente cuestionable. No aprobó, o sea, si dicen que es por conocimientos, no aprobó ni siquiera el examen de conocimientos para ser vocal del Tribunal del OCE. Y encima está como... Segundo, la señora Ada Basulto fue pescada por el organismo por el órgano de control institucional en el CIS por patrocinar proveedores privados mientras ella era gerente de administración allí. Y además tiene dentro del mismo órgano de control institucional del OCE una solicitud de devolución de dinero que no debió cobrar. En consecuencia, estamos ante un funcionario ideal para Pedro Castillo, pero no para el Perú. Pero no para el Perú, eso es cierto. Bueno, muchas gracias por aclararnos tantas interrogantes de acá, justo de este proyecto Rinconada, pero el tema acá es UNOPS. Y ahí hay que ponerle el ojo. Por supuesto. Muchas gracias, doctora Mónica. A ustedes, gracias. Bueno, como dijo la doctora, hay mucho pan para rebanar y lo importante acá es UNOPS. Y así como dicen, no solamente es en el tema del expresidente Castillo, también de la actual presidenta Dina Boluarte, y ahora pues lo del OCE que vamos a investigar. Porque esta boca no la calla nadie. Esto y mucho más. Bueno, ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en lachinapolo.p.